Vamos a hablar de la resurrección, pero lo vamos a hablar desde la perspectiva de la cruz. Porque, hermanos, sin la cruz no hay resurrección. Y hoy voy a usar dos pasajes. Vamos a usar el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, y Hebreos 12, 2. Y Juan 15, 11 dice de la siguiente manera: estamos de pie para honrar la palabra del Señor en esta hora. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y Hebreos 12, 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Señor, te damos gracias por esta palabra. La presentamos delante de ti para que tú la prosperes y para que tú hables a las vidas de mis hermanos, Padre, y que tú permitas, Señor, que su crecimiento se dé en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo ponemos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hoy celebramos, como dijimos, ¿verdad? Ya Dianet trajo un gran devocional y ella dijo la mitad de lo que yo iba a decir. La voy a poner a predicar porque lo hizo muy bien, ¿no? Lo hizo muy bien. ¡Yeah! Yo dije, estamos descubriendo talentos. Este es el mes de las damas. Bien, hoy celebramos este día de la resurrección de Jesucristo. Día de victoria, porque Jesús se hizo pecado para llevar en sí el castigo nuestro y liberarnos del pecado. Y ese pecado quedó cancelado. Eso nos dijo Irma el viernes. Los que no fueron el viernes al culto de Viernes Santo se lo perdieron, quedó muy bonito. Ese pecado quedó tan cancelado. Y cuando quedó cancelado, que Cristo dijo, consumado es, Él expiró y luego resucitó al tercer día. Y dice el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Y dice que vana es entonces también nuestra predicación. Pero sabemos que Él está vivo y que está reinando a la diestra del Padre en este día. Y por eso nosotros estamos aquí, en esta mañana, celebrando ese día. Y hoy conmemoramos, ¿verdad?, ese día y alabamos y bendecimos al que se merece toda gloria y toda honra en esta mañana por lo que hizo en nuestras vidas. Un aplauso para Cristo. Le damos gracias a Dios porque por eso hemos renacido a una nueva vida. Y deseo comenzar con un recuento de aquello que ocurrió en el día de la resurrección para poner un poco, ¿verdad?, en contexto lo que vamos a discutir en el día de hoy. Sabemos que en el día en que Jesús murió, su cuerpo le fue entregado a José de Arimatea y a Nicodemo, por cierto, en la tarde después que Jesús expiró. Y luego del sábado, que era día de descanso, no se podía trabajar, entonces el domingo en la mañana, las mujeres que habían venido de Galilea, todas las Martas y Marías, y habían visto dónde se había puesto el cuerpo del Señor, porque ellas habían seguido a José de Arimatea, fueron y compraron especies aromáticas, y muy de mañana vinieron al sepulcro a ungir el cuerpo del Maestro. Pero preocupadas por quién removería la piedra, porque era una piedra gigante, hecha para que nadie la removiera y tenía el sello del César, llegaron al lugar. Y para su sorpresa encontraron que la piedra había sido removida. Y estando ellos perplejas ante esta situación, se aparecieron ante ella dos varones con vestiduras resplandecientes y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que Él ha resucitado, como Él dijo. La piedra había sido removida no para abrirle paso a Jesús, porque Él había resucitado como un cuerpo glorificado,
sino para que fuera de testimonio a aquellos que llegaron allí, de que el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, que había sido sacrificado, había resucitado como él había dicho. Y mientras tanto que esto ocurría, los discípulos habían desaparecido de toda aquella escena. Se encontraban devastados, estaban escondidos en temor a puerta cerrada, donde ellos acostumbraban reunirse. Y no creían la noticia que María Magdalena les había llevado, de que ella les había reportado de que Jesús había resucitado. Pero allí reunidos en ese momento de intimidad, cuestionándose tantas cosas que habían ocurrido, de momento se aparece Jesús y les sorprende. Porque Jesús se aparece a nuestras vidas cuando estamos en aflicción. Porque Jesús se aparece a nuestras vidas en el momento de la dificultad. Y nos dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis asustados? Y enseguida les muestra la evidencia de que sus heridas estaban allí para que entendieran que Él ciertamente era el Cristo, había resucitado, no era un fantasma. Pero ya Jesús le había comunicado a estos hermanos el mensaje de muchas maneras. Recordemos los pasajes donde Jesús le habla a sus discípulos explicándoles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los principales sacerdotes y de los escribas. Pero en estos momentos de ansiedad, en estos momentos de dificultad, ellos no podían comprender aquella palabra que Jesús había compartido. No era que no la podían comprender, era que ni siquiera le pasaba por la mente. No entendían sencillamente lo que estaba sucediendo. No entendían el plan de Dios. No entendían que Dios tenía un plan trazado con todo esto. Porque nosotros nos atemorizamos ante la adversidad. Porque solamente vemos lo que está delante de nosotros. Y no entendemos que cuando estamos en Cristo, ante tal adversidad hay un plan que Dios tiene para darnos un futuro lleno de esperanza. Y la pregunta para ellos era, ¿por qué Jesús había permitido que todo esto ocurriera? Él no tenía que morir, Él no tenía que ir a la cruz. ¿Por qué nos dejó solos? No entendían que Jesús era un rey, pero no era un rey como el que ellos estaban buscando. Este era un rey espiritual. Él venía a traer un reinado, pero el reinado era un reinado del reino de Dios, no era un reinado militar. Él venía a librarlos del poder, no del poder romano, sino del poder del pecado. Y en este plan, ellos no entendían que se cumplía la promesa de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Jesús se cumple esa promesa. Los hijos de Abraham, aquellos que se denominaban hijos de Abraham, no entendían que en Jesús se cumplía esa promesa. Él ciertamente sufrió la cruz. Y los discípulos se preguntaban, ¿por qué tuvo que suceder todo esto? ¿Y por qué Jesús no evitó la cruz y decidió hacernos pasar por todo este proceso? Pero Hebreos 12 nos dice que Él fue a la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. Hebreos 12:2 nos dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él ciertamente sufrió la cruz, pero lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Y finalmente se sentó a la diestra del Padre.
Se sentó a la diestra del Padre porque sufrió la cruz. El gozo que Dios puso delante de Jesús debió haber sido algo muy especial, para que Jesús se sintiera que valía la pena el sacrificio, porque a Él se le dio la opción de ir a la cruz. Porque el precio que tú vas a pagar por ir a la cruz debe ser proporcional al padecimiento que tú vas a tener en el sacrificio. Porque es como la mujer que pierde una moneda y barre todo el piso buscándola, y cuando encuentra se regocija porque encontró lo que había perdido. O es como un pastor que pierde una de sus ovejas y deja el rebaño para encontrar la oveja perdida, y cuando la encuentra se regocija porque encontró lo que había perdido. O es como un padre que pierde un hijo y espera con la esperanza de que algún día regrese, y cuando llega hace una gran fiesta porque encontró el que se había perdido. O es como un Dios que va tras la tormenta porque perdió su creación y envía a su hijo, y luego se regocija porque encontró lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio todo lo que tenía para encontrar al que se había perdido. Vale la pena sacrificarse, vale la pena la búsqueda y la espera, con tal de encontrar lo que se había perdido. Y esa es la historia de Jesús. Ese sacrificio que Él hizo, lo hizo por ti y lo hizo por mí. De manera que el hombre fue el gozo que Dios puso delante de Jesús para que llevara a cabo el sacrificio en la cruz y luego pudiera resucitar a una vida llena de esperanza. Y si Jesús fue motivado por el gozo que el Padre puso delante de Él, Él fue motivado por ir a salvar la humanidad que se había perdido. Nosotros también debemos ser motivados a encontrarnos con Jesús, a vivir para Jesús y también a cargar esa cruz. Porque habrá una vida llena de esperanza para nosotros también si nos encontramos con Cristo e imitamos a Cristo. Hermanos, la cruz representa la demostración del amor de Dios para la humanidad, mientras que la resurrección representa su demostración de poder para que podamos renacer a una vida nueva en Él. Porque sin la cruz no hay resurrección, y si Él no va a la cruz, nosotros no estuviéramos aquí. Por eso, hermano, cuando nos encontramos con Cristo, ambas, tanto la cruz como la resurrección, tienen implicaciones de vida eterna para nuestras vidas. La cruz en nuestra vida ahora representa la negación del yo, pero la resurrección implica que vamos a tener una nueva vida si llegamos a Cristo y aprendemos a morir al yo. Nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús, pero para que esa nueva vida se dé en nosotros en plenitud, nosotros tenemos que cargar la cruz de Cristo todos los días. La única manera de experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas es negarnos al yo. Muriendo a nuestra vieja criatura. Eso es lo que tenemos que hacer. Morir a nuestra vieja criatura. Porque si usted no muere a su vieja criatura, usted no disfruta de la nueva criatura que Dios ha puesto en su vida. Es por eso que Jesús nos dijo, si alguno, perdón. Jesús nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz en Cristo nos lleva a experimentar, hermanos, el poder de la resurrección que Cristo nos ha dado, como Cristo lo experimentó. Y lo hacemos por amor. Se llama obediencia. Aún teniendo la opción de negarnos a hacerlo, imitemos a Jesús, porque Él es el gozo que Dios ha puesto delante de nosotros. Él lo hizo por nosotros de igual manera, porque Jesús se comprometió a ser el instrumento por el cual Dios llevara a cabo el plan de salvación, para salvar lo que se había perdido. Él se prestó. Dios deseaba darnos una vida mejor. Él no quería que nosotros estuviéramos sumidos en este mundo de pecado. Pero no había otra alternativa. Sin la cruz no habría resurrección. Y esa cruz que Jesucristo lo llevó a la resurrección. Y la cruz que nosotros cargamos o decidamos cargar, nos va a llevar a la resurrección de esa nueva vida. Y ya le había comunicado a sus discípulos lo que el Padre le había dicho. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y después dijo, ese mandamiento he recibido de mi Padre. El Padre le había dado permiso para quitarla o para ponerla. Él fue voluntario a la cruz. Nadie se lo impuso. El Padre le había dado la libertad de escoger, pero Él había elegido honrar a su Padre y obedecer. Así como a nosotros también se nos ha sido dada la libertad de elegir a quién vamos a servir. Esto caracteriza a nuestro Padre Celestial. Él siempre nos da la libertad de elegir si vamos a cargar nuestra cruz en pos de Jesús o vamos a ir en pos del mundo. El gozo que el Padre había puesto delante de Jesús, redimir al hombre de pecado, implicaba experimentar la resurrección, porque siempre hay algo más detrás de lo que Dios pone delante de nosotros. Hay mucho más. Experimentar la resurrección, tener el privilegio de sentarse a la diestra de Dios, convertirse en la cabeza de la iglesia, la novia del Cordero, venir a buscar a su pueblo por segunda vez y ser Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre siempre nos ofrece un futuro mucho mejor. Por eso siempre nos dice, mirando al futuro, no miremos atrás, sino al futuro, que hay un futuro lleno de esperanza. Y el futuro que se levantaba delante de Él era un futuro lleno de esperanza. Pero para que podamos ver al futuro, hermanos, tenemos que pasar por la cruz. Y ese poder de resurrección puede ser parte de tu experiencia en esta mañana. Porque somos llamados a ser como Cristo, a tener la mente de Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En estas palabras vemos que Jesús es nuestro gozo. Porque nosotros hemos sido el gozo de Jesús, pero Jesús es el gozo nuestro. Cuando nosotros tratamos de alcanzar la meta de seguir a Jesús y llegar al premio de nuestro supremo llamamiento, nosotros recibimos el gozo de Él. Él es nuestro gozo y nosotros somos el gozo de Él. Es un gozo compartido. Y ese gozo se cumple en nosotros cuando permanecemos en la voluntad del Padre,
como Él se mantiene en la voluntad del Padre. Porque el Padre se agrada de nosotros cuando nos negamos a nosotros mismos, porque Él se negó a sí mismo cuando se entregó todo lo que tenía, su único Hijo, por salvarnos del castigo eterno. Y su Hijo se negó a sí mismo para redimir lo que se había perdido, haciendo la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que negarnos para que podamos hacer la voluntad del Padre y alcancemos ese gozo de igual manera. De manera que acerquémonos a Jesús para que nuestro gozo sea cumplido. Veamos este ejemplo en la vida de algunos héroes de la fe que se negaron a sí mismos para vivir la vida que agrada a Dios. Consideremos a Moisés, que rehusó ser llamado el hijo de la hija del faraón y en lugar de ser para ser maltratado con el pueblo de Dios, o que decidió recibir el llamado de Dios y pasar sus últimos días de vida en el desierto luchando con un pueblo que no se sometió a la voluntad de Dios. O aquí tenemos a Pablo y a Silas, que fueron acusados, fueron azotados, fueron avergonzados injustamente, llevados a magistrados, sentenciados a la cárcel, encadenados, en medio de todo esto, cantando alabanza al Señor. Pero Dios escuchó y respondió a su llamado, porque Dios siempre escucha nuestro clamor. Y fueron rescatados de las cadenas y del poder, y por el poder de Dios ganaron un alma para Cristo, sencillamente por el gozo puesto delante de ellos. Decidieron cantar en medio de la adversidad y alcanzaron una vida para Cristo. Nuestro sacrificio de alabanza, hermanos, en medio de la adversidad, sube al trono de la gracia como incienso grato a los ojos de Dios. Significa que hemos decidido reemplazar la tristeza por el gozo. Hemos decidido reemplazar la ira por el amor del Señor. Que hemos decidido reemplazar la ansiedad por la paz. Que hemos decidido poner nuestros ojos en Cristo, imitar su conducta y caminar hacia la meta del supremo llamamiento. Este es el gozo que Dios puso delante de nosotros cuando nosotros le decimos que no al mundo, cuando le decimos que no a nuestra carne y decidimos caminar en el Espíritu como anduvo Jesucristo. Así es como Pablo describe el poder de la resurrección en su vida. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera que ha de manifestarse es el gozo que el Señor ha puesto delante de nuestra vida. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Ciertamente esa tribulación, hermanos, es momentánea. ¿Para qué afligirnos si Dios está con nosotros? Eso se queda aquí. Pensemos en lo que hay detrás de esa tribulación, porque esa tribulación es terrenal. Es por eso que lo que el mundo nos puede ofrecer no puede compararse con el eterno peso de gloria que vamos a disfrutar cuando lleguemos a la eternidad. Pablo nos insta a ganar la batalla de la vida. Tenemos que ganar el poder de la resurrección en nuestras vidas, ganando, hermanos, la batalla del yo. Esa es nuestra verdadera batalla. Todo lo demás no es batalla. Nosotros tenemos que aprender a ganar la batalla del yo, diciendo, como dice Pablo, venciendo como venció Jesús. Pelea la buena batalla de fe. Hermano, echa mano de la vida eterna. Eso es lo que te llevas. Deja lo que se queda.
No te aferres a las cosas del mundo. Echa mano de la vida eterna, porque el día que te muera, todo lo que tú tienes se queda aquí. Allí yo tengo todas las maletas de mi esposo, tengo toda la ropa de mi esposo, tengo todas las tarjetas de mi esposo. Y yo digo, ¿cuándo voy a salir de eso? Todavía no es tiempo. Pero todo eso se quedó aquí, se fue solito. Pero ¿sabes qué? Él echó mano de la vida eterna y está allá con Cristo, sentado en las alturas. Y por eso, yo estoy aquí predicando con gozo, porque yo sé que Él está en un buen lugar. Porque Él fue sabio y escogió la mejor parte como Marta, como María. Tenemos que echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Todos somos llamados a echar mano de la vida eterna. ¿Qué estamos esperando? Porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos si nos vamos a levantar el día de mañana. Y lo dejamos para mañana porque todavía no estamos preparados. Es tiempo de que nos levantemos de la tumba y echemos mano de la vida eterna. Porque Cristo vive todavía. Dice la palabra, con Pablo, dice, huye de estas cosas y persigue la justicia, persigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, los frutos del Espíritu, hermano. Olvídate de todo lo demás. Batalla mirando al futuro en fe, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, para que alcancemos ese poder de la resurrección que Él nos dejó. No en temor. Si vamos a pelear la batalla, no la podemos pelear en temor, porque eso fue lo que le pasó a los discípulos. Estaban asustados, atemorizados, quitaron su fe de Jesús, porque la fe nos paraliza, el temor nos paraliza, nos hace perder la confianza, y la confianza nos lleva a perder nuestra fe. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que darle marcha a esto, darle frente al futuro, hacerle frente a la batalla, poniendo nuestros ojos en Cristo, porque sabemos que Él nos va a llevar al otro lado. ¿Dónde está Él? Con Cristo, con Dios en las alturas, en el trono celestial. Hermanos, marchemos frente al futuro porque el Señor nos ofrece un futuro lleno de esperanza para aquellos que cargamos la cruz de Cristo. Hay que cargar la cruz de Cristo si usted quiere ese futuro lleno de esperanza. Porque la cruz de Cristo nos lleva a la resurrección, nos lleva a la nueva vida. Y sin la nueva vida no vemos ese futuro lleno de esperanza. Por su resurrección tenemos acceso al poder de Dios en nuestra vida. Y donde no hay revelación de la resurrección, hermano, la iglesia seguirá predicando al Jesús histórico, no a un Jesús que se levantó de los muertos, porque la cruz sin la resurrección no nos provee un futuro lleno de esperanza. Jesús, antes de su ascensión, le dijo a sus discípulos, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estos hermanos que se fueron a predicar en la fe de que el Señor iba con ellos, aunque no lo veían, sabían que por fe estaba con ellos, confirmaron que esas señales le seguían. Y esto es lo que nosotros debemos estar haciendo, porque tú sabes que nosotros estamos en Cristo y las señales nos siguen. Eso no era para los discípulos, es para nosotros también. Es tiempo de que salgamos, hermanos. Tiempo que salgamos de la tumba y nos levantemos con el poder de la resurrección que hemos heredado de Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo en esta mañana. Celebremos, hermanos, en nuestras vidas que Cristo ha resucitado y nos ha dado una nueva vida. Gloria a Jesús. Y no los llamé a ustedes. No llamé a los músicos, pero en lo que los músicos llegan,
Vamos a meditar en estas palabras. Y yo te quiero decir que en esta mañana yo te invito a que si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, que respondas al llamado que Él te hace en esta mañana. Porque Él está vivo, Él no está muerto. Y Él desea posar en tu vida en esta mañana. De otra manera, si alguien desea restaurar su vida o tiene una petición especial que quiera poner a los pies del Maestro, yo te invito a que pases al altar y respondas al llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana a todos. Nos está llamando a que nos levantemos y respondamos a la nueva vida que Él ha puesto en nuestros corazones.